valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado domingo 9, día del nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez, nuestro padre de la patria, junto con Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella, un periodista nos preguntó que en qué estaba la situación de los militares constitucionalistas frente al gobierno dominicano, que qué decía el presidente Luis Abinader. Aunque le respondimos algunas cosas, le dijimos que hoy, sábado 15, nos íbamos a referir al tema un poquito más ampliado. Y lo vamos a hacer de acuerdo a lo que plantea la Constitución de la República en su artículo 32, cuando menciona que hay una Biblia abierta en el escudo nacional, en el capítulo 8, versículo 32 de San Juan, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿La verdad cuál ha sido? Con relación a los militares constitucionalistas y asimismo con algunos de los combatientes que debieron de haber sido reconocidos por el Estado dominicano por razones ya explicadas. Resulta, hablando de los hechos, que nosotros nos convertimos en un país libre e independiente a partir del 27 de febrero de 1844. De 1844 a 1965, solamente 3 gobiernos habían cumplido el mandato para el cual habían sido electos por el pueblo, de la forma que fuera. Esos gobiernos fueron el gobierno de Buenaventura Báez, que comenzó en 1849 y concluyó, como mandaba la Constitución, en el 1853, entregándole el poder a Pedro Santana. Pero Pedro Santana, cuando llega al poder, ya Buenaventura Báez había cumplido ese primer periodo completo. Actúa contra Buenaventura Báez y termina enviándolo al exilio. Báez conspira con el cónsul español Ignacio María Segovia y tumban a Pedro Santana. Se instala de nuevo Báez. Báez entonces comete un fraude contra los tabacaleros. Y ese fraude contra los tabacaleros produce una revolución tabacalera, que trae de nuevo a Pedro Santana, quien había sido enviado al exilio. Pedro Santana se adueña de la situación de la revolución tabacalera y termina desplazando del gobierno a Buenaventura Báez. De ahí en adelante, solamente hasta 1880 llega Fernando Arturo de Meriño al poder y dura 2 años, porque la Constitución había sido reformada en el gobierno de 1879 a 1880 de Gregorio Luperón. Meriño cumplió su mandato, segundo gobierno que cumple su mandato de acuerdo a la Constitución. Eligen a Ulises Heró, Lili. Al elegirlo, cumplió sus 2 años también. Pero Francisco Gregorio Villini, que fue electo de nuevo, no cumplió su mandato. Y desde ahí hasta 1978, que Balaguer, después de 3 periodos consecutivos, le entregó
el poder Antonio Guzmán, no se había hecho un traspaso de mando de un gobierno que había cumplido sus 4 años o 2 años a otro. Es decir, en 121 años solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual habían sido elegidos. De 1965 a la fecha, 2025, en 60 años, todos los gobiernos han pasado tal como lo mandan las elecciones al otro gobierno electo que traspasa el poder, y hasta hoy hemos tenido unos 16 gobiernos electos sucesivamente que han podido tomar el poder. Eso fue gracias a la fuerza histórica democrática que imprimió la Revolución Constitucionalista. Esa Revolución Constitucionalista, narrando los hechos históricos, se produce de la siguiente manera. En el 1961, un 30 de mayo, la tiranía trujillista de 31 años fue ajusticiado y fue eliminado en la avenida 30 de Mayo, esa avenida que conduce todo el malecón hasta el puente que conduce a San Cristóbal. En esa avenida fue ajusticiado Trujillo. Trujillo fue ajusticiado y se produjeron varios hechos, como fue que Balaguer se quedó en el poder, había sido elevado a la categoría de presidente en el 1960. Balaguer se asiló en la Nunciatura y ahí estuvo hasta salir del país. En esa embajada de Roma, ahí, porque en el 1957 hubieron elecciones donde el hermano de Trujillo, el Bienvenido Trujillo, fue el presidente y Balaguer el vicepresidente. Y en el 1960 Trujillo le había hecho un atentado al presidente Rómulo Betancourt de Venezuela, y entonces tuvieron que quitar al hermano de Trujillo y poner a Balaguer, que es el vicepresidente. Por eso Balaguer, en el momento que matan a Trujillo, es el presidente de la República, quien no quería salir del poder. No obstante, a que el 19 de noviembre salieron los Trujillo, después que el general Ramón Rodríguez Chavarría bombardeó a la base aérea de San Isidro. Entonces salieron los Trujillo, Ramfi y los hermanos de Trujillo salieron del país. Balaguer se quedó en el poder y por más presión que hubo, Balaguer se mantuvo hasta el 1 de enero de 1962, que, forzado por las circunstancias, forma el Consejo de Estado que él encabezó, con Rafael Bonelli y otros miembros de diferentes sectores de poder. Pero el mismo Balaguer, el 16 de enero, se da un autogolpe y entonces saca a Bonelli y los grupos cívicos que estaban en el poder, lo mandan a San Isidro. Pero el 19 de enero se produce un contragolpe donde Fernández Domínguez, Camaño, Wessing toman los miembros del Consejo de Estado y los reinstalan en el poder, sustituyendo a Balaguer y su grupo. Balaguer tuvo que asilarse, se instaló Balaguer hasta que salió del poder. Balaguer se va del país. El Consejo de Estado continúa. Y el Consejo de Estado lo que hace es que hace las elecciones el 20 de diciembre, la gana el profesor Juan Bosch con amplia mayoría, con un 60% prácticamente de las votaciones. Sentada Juan Bosch el 27 de febrero de 1963, pero antes, el 28 de diciembre, se había producido la matanza de Palmasola, donde murió el general Rodríguez, quien iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que se ha planteado. Lo mataron
en un incidente todavía confuso, donde inclusive el coronel Camaño fue herido y donde tuvimos una serie de muertos incontables de los mellizos de Palmasola, y donde se cuenta, de acuerdo a Harley Herman, que habían 2 agregados militares norteamericanos ahí en ese escenario. No obstante a eso, Juan Bosch es juramentado el 27 de febrero como presidente de la República, pero el Consejo de Estado había maniobrado, dirigido por la oligarquía tradicional dominicana, para que el presupuesto de Juan Bosch fuera deficitario, por cuanto le prohibía utilizar los recursos de lo que llegó a ser posteriormente Corde, que eran las empresas de Trujillo que se habían confiscado en el 1962, y que entonces esas empresas Corde siguieron operando, pero el gobierno de el Consejo de Estado le prohibió a Juan Bosch que hiciera uso de esos recursos. No obstante a eso, Juan Bosch pudo hacer un gobierno tan austero, con tanta libertad y transparencia, que pudo pagar cerca del 90% de la deuda externa, que en el momento de que tomó posesión es de unos 12 millones y tanto de dólares, y él pagó unos 9.022.000 dólares en 6 meses. Lo que significaba que la posibilidad de que Juan Bosch pagara todo el dinero que le debía al Fondo Monetario Internacional eran claras y se veían que podían ser reales, para entonces tener la libertad de poder tomar prestado al país o a la institución bancaria que mejores intereses le presentara para cuidar los recursos naturales, los recursos nacionales. No obstante a eso, Juan Bosch fue víctima de un golpe de Estado. Ese golpe de Estado fue llevado a cabo por sectores eclesiásticos de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el país, sectores del comercio industrial y dominicano, que querían tomar el poder para ellos usufructuar los bienes que había dejado Trujillo, entre otras cosas, pero alentado por el sector norteamericano, porque los americanos estaban en el marco de una guerra fría y no entendían que no le convenía un gobierno democrático como el Juan Bosch, que daba tantas libertades, teniendo que los grupos comunistas cubanos pudieran infiltrarse al país, dada la libertad del profesor Juan Bosch. Eso provocó entonces que surgiera un gobierno de facto, un gobierno corrupto, un gobierno que suprimió libertades, un gobierno que realmente vino a ser todo lo contrario de lo que fue el profesor Juan Bosch. Pero ese gobierno de facto, desde un principio, contó con la oposición de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas que encabezó el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Rafael Tomás Fernández Domínguez formó el movimiento Enriquillo con 12 miembros de los profesores de la Academia Militar Batalla de la Carrera, 12 oficiales académicos que formaron parte junto con él para defender desde adentro de las Fuerzas Armadas el gobierno del profesor Juan Bosch, con la idea de devolverle al pueblo lo que le habían quitado las Fuerzas Armadas, que ya le había dado el pueblo de manera libérrima el 20 de diciembre de 1962, entendiendo que las Fuerzas Armadas tenían que estar por debajo del poder civil, porque la democracia no puede funcionar si las Fuerzas Armadas, ese aparato armado, que es el resguardo de las libertades, se convierte en represor, en violador de los derechos del pueblo. Entonces, con esa visión clara del coronel Fernández Domínguez, se forma ese movimiento que va creciendo a pesar del golpe de Estado, hasta que el 24 de abril estalla
una revuelta militar para reponer al profesor Juan Bosch y la Constitución sin elecciones. Ese estallido lo dirigió el capitán de entonces, Mario Peña Taveras, quien había formado el 22 de marzo un grupo también dirigido por él para unirse a los grupos que se estaban formando, entre ellos el que se había formado primero, el de Fernández Domínguez. Peña Taveras se levanta con oficiales subalternos, clase de soldados, oficinistas. No eran expertos en guerrilla y guerra de nada. Eran del personal de apoyo que tiene las Fuerzas Armadas especializado en asuntos de oficina. Sin embargo, hicieron prisionero a este Estado Mayor Marco Rivera Cuesta. Estalla ese movimiento, cumple su misión en menos de 24 horas cuando derrota al triunvirato, quien renuncia a las 10 de la mañana del domingo 25. Salen del palacio porque se lo permite el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón, Giovanni Gutiérrez, quienes habían sido enviados a cumplir la misión cuando el coronel Hernando Ramírez recibe la llamada del palacio de Montaje Guerrero para que fueran al palacio porque ya habían dimitido los miembros del triunvirato. Lo ocuparon, pero lo dejaron salir, como dejaron salir a otros oficiales. Hubo entonces un movimiento de llamar a los líderes del PRD y allí eligieron a Molina Ureña como presidente provisional. Lo juramentaron a las 2 de la tarde, pero la embajada americana no aceptó esa juramentación y propugnó por una junta militar. Esa junta militar que planteaban los sectores norteamericanos fue apoyada por el sector San Isidro, y eso trae como consecuencia el inicio de la guerra civil. Una guerra civil que concluye el martes y se convierte en guerra patria a partir del 28 de abril por la razón de que al ser derrotado el grupo de San Isidro, estos conformaron la Junta de Gobierno que encabezó Pedro Bartolomé Benoit junto con Casado Saladín y Olgo Santana, uno del ejército y otro de la Marina de Guerra. Ellos llamaron la invasión norteamericana. Vinieron los americanos y se inicia una guerra patria. Esa guerra patria provocó primero que el 15 de mayo, bajo la dirección del Gobierno de Reconstrucción Nacional que encabezó el general Inver Barrera, comenzara una operación limpieza, matando indiscriminadamente en la parte norte a todos los que ellos entendían que habían formado parte de ese movimiento armado, que del 25 al 27 provocó muchas muertes en esas confrontaciones que se dieron. La operación limpieza barrió y el último reducto tuvo que ir a Ciudad Nueva por cloacas y como pudo pasar para salvarse de la matanza y concentrarse al lado de Francisco Alberto Camaño Deñón, que ya desde que llegaron los americanos habían dividido la ciudad en dos, la ciudad de Ciudad Nueva en unas 22 cuadras, como se plantea, fueron más, pero ese fue el número que se ha planteado, y la otra parte del país para los sectores que estaban de parte de los norteamericanos, que eran las Fuerzas Armadas que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, que combatieron la revolución de abril del 65, contrarios a nosotros, y que luego llamaron a los norteamericanos. Camaño fue y su grupo constitucionalista fue arrinconado en Ciudad Nueva. No obstante a eso, el 15 y 16 de junio, encabezado por el general Bruce Palmer, que había sido el jefe de esa misión norteamericana, él y su grupo de soldados norteamericanos atacaron el gobierno de Camaño el 15 y 16 de junio, no pudiendo entrar a Ciudad Nueva y teniendo que negociar, que continuar las negociaciones que se habían iniciado el 10 de junio de ese año 1965 y concluyeron
el 31 de agosto de 1965 en el edificio Copelo, donde se acordó, entre otras cosas, formar un gobierno provisional que debió iniciar el 3 de septiembre como inició, y así como un acta de reconciliación dominicana y un acto institucional. El acta de reconciliación dominicana hablaba de cómo iba a operar el asunto de la Fuerza Armada y del país para poderle dar la paz necesaria al gobierno provisional que estaba dirigido bajo el acto institucional, que era el acto que sustituía la Constitución y por el cual tenía que orientarse el nuevo gobierno provisional de Héctor García Godoy. Ese gobierno provisional de Héctor García Godoy, de una vez sube al poder y es juramentado el día 3 y Camaño renuncia, a poco somos enviados los militares que estábamos en Ciudad Nueva hacia Sanssouci, donde está la Armada Dominicana hoy, después de Villa Duarte. Ahí nosotros fuimos confinados hasta que el 1 de junio se celebraron las elecciones, pero previo a celebrar el 1 de junio las elecciones en 1966, ocurrieron hechos deleznables, traición, como fue el hecho de que después de que Camaño había firmado para la paz, fue asaltado en el Hotel Matún por un grupo de militares que en coordinación con el general Bruce Palmer, el general Hugo Panasco Alvin, el general Pimpo de los Santos, que era el jefe de Estado Mayor, prepararon para asaltar a Camaño cuando fueran el 19 de diciembre a un acto religioso y luego a un reconocimiento que le hacía la dirección de Santiago, encabezado por Antonio Guzmán y Salvador Blanco. Fueron atacados en el Matún, 7 horas de combate. Fueron a eliminar la cúpula militar constitucionalista que no pudieron eliminar el 15 y 16 de junio. Desde ese momento se entendió que Camaño estaba condenado a muerte. Posterior a eso, Camaño fue enviado con muchos militares hacia el exterior. La cúpula militar fue diseminada en distintos pueblos del mundo. Los cadetes, un grupo fueron a París, a Francia, a la Academia San Cyr, otros fueron a la Academia Bernardo O'Higgins de Chile y otros a la Academia de Venezuela. Allí se quedaron, pero mandaron hacia afuera a los ranas, mandaron hacia escuelas técnicas a clases de soldados destacados de la Revolución de Abril, desmovilizaron el ejército de Abril para que las elecciones se celebraran amañadas y no pudiera haber levantamiento. Y así gana Balaguer por fraude y se instala 12 años. En esos 12 años fueron perseguidos y diezmadas las fuerzas revolucionarias de muchas maneras que no vamos a narrar en este momento. Hasta cae Amado Ariti Germán el 12 de enero de 1972, camino a la carretera de las Américas. En unas cuevas se ha atacado y allí son eliminados de un combate de un día completo, donde hasta un avión de reconocimiento a Puerto Rico enviaron los americanos para establecer dónde estaban ellos ubicados, que no lo habían podido eliminar. Lo vencieron. Y el 16 de febrero del 73 viene Camaño con 8 compañeros más, 9 compañeros que son ya eliminados el 16 de febrero, 12 días después. Camaño fue fusilado, otros fueron fusilados o muertos en combate y 2 o 3 se salvaron. No obstante a eso, continuó la presencia de Balaguer en el poder. En el 74 se reelige, en el 78 le gana el PRD, pero el PRD tuvo que cederle 4 senadores para que Balaguer pudiera tener el control del Senado y ser ellos quienes nombraran los jueces para que las acusaciones que se presentaran frente a la fiscalía, frente a los fiscales que podía nombrar Antonio Guzmán, no pudieran ser sancionadas, ni la corrupción,
ni el crimen de los 12 años, que fue la continuación de la represión del periodo de la Revolución de Abril, del triunvirato y los 31 años del gobierno de Trujillo. Fue el PRD entonces, en el 78, después de una larga lucha, toma el poder y mediante una ley se dispone el retorno de los exiliados y la salida de los presos que estaban en las cárceles. Hasta ahí llegamos con los hechos que se produjeron, los hechos más relevantes que se produjeron de 1844 a 1978. Y debemos incluir, para sentar las bases de por qué aquí no se ha sancionado hasta este gobierno que comenzó cuando tomó el poder, pero que todavía no han podido sentenciar a nadie, es que hay una escuela de impunidad en el país. Esa escuela de impunidad comenzó cuando en el 1848 el gobierno de Santana renuncia porque su ministro de Hacienda, Ricardo Miura, fue llevado ante el Senado conservador para juzgarlo o para que explicara cómo habían sido tantos gastos que se habían llevado a cabo en las guerras sin sustentación ninguna. Cuando Duarte, 1,000 pesos que le dieron cuando fue a Sabana Buey a unirse a Santana en el 1844, devolvió 873 pesos que le sobraron de 1,000 y justificó los 127 que se habían gastado. Ese precedente de Duarte se quiso sentar en el Senado, pero Santana renunció y quedaron impunes esos gastos, como quedó impune lo que se robó Buenaventura Báez a los tabacaleros, como quedaron impunes los otros robos que siguió haciendo Buenaventura Báez y otro gobierno. Buenaventura Báez, ya cuando se va en el 76, se lleva todo lo que había y muere en 1884 en Puerto Rico, pero muere rico, se llevó todo. Lili llegó al poder. ¿Y Lili qué hizo? Lili hizo préstamos, dilapidó dinero. Ese dinero no había cómo pagarlo. Una compañía norteamericana, la Improving Company compra las deudas para pagárselo a los europeos porque ellos querían quedarse ya en el país y se adueñaron de la economía mediante la Convención de 1907. Y así pasaron los gobiernos. Trujillo llegó al poder. Los millones que dejó Trujillo lo gastaron sus familiares. No, el gobierno dominicano no hizo la extradición ni lo demandó para que lo devolvieran. Y los bienes que dejaron aquí en compañía se dilapidaron, se desaparecieron en corte. Este es un país de impunidad, tanto de corrupción como de crímenes. Nosotros entonces, los constitucionalistas, fuimos víctimas de esa corrupción y esa impunidad, habiendo defendido la Constitución de la República y el gobierno legalmente establecido el 27 de abril y en obediencia del artículo 161 de la Constitución de 1963. No obstante a eso, hasta el día de hoy hemos sido sancionados, ignorados por el Estado. Hemos sido nosotros los que hemos tenido que establecer una serie de luchas, resistencia pacífica, legal, para hacer ver las ventajas de lo que quería la revolución. Poner ante el pueblo la memoria de abril que se quisieron que se olvidaran, que el pueblo no la conociera. Y hemos trabajado hasta el día de hoy. Hoy, en este momento, vamos a parar aquí los hechos. El próximo sábado, cuando ustedes hayan visto esto, lo mejor que hayan podido, vamos a hablar de los derechos que tenemos, a los reclamos que hay que hacer y con los cuales tiene que cumplir el Estado Dominicano. ¿Qué hemos logrado? Atento a lucha, sacrificio, resistencia legal. ¿Qué hemos aportado en términos de mejorar la calidad de la democracia? Eso lo trataremos el próximo sábado. Hoy hablamos de los hechos y el sábado hablaremos de los derechos. Mucha atención. Bendiciones.
Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.